Vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo 50. Salmo 50. Vamos a detener nuestra serie acerca de los deberes de los pastores para con la congregación y vamos a predicar un sermón de despedida. Hoy es el último domingo del año 2019. Casi cometo el error de Maduro estos días. 2019. Y entonces quería poner algo en las mentes de ustedes para lo que va a suceder en el año, lo que pase, lo que suceda. Nosotros podemos saber lo que está pasando ahora. Nosotros siquiera podemos prever lo que va a pasar en 10 minutos. No en 10 minutos, en 5 minutos. Vivimos en un mundo sumamente incierto, donde puede pasar cualquier cosa y no tener el control en nuestras manos. ¿Dónde poner un ancla firme para nuestra alma, para que se sienta segura? No importa lo que pueda venir en el futuro. Miren lo que dice el Salmo 50, versículo 15. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Vamos a orar. Padre nuestro, nosotros una vez más venimos ante tu presencia por medio de la oración. Señor, tú aún en este texto nos invitas a invocarte. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo ahora. Queremos que tú vengas y tú claves tu palabra en nuestros corazones. Y tú la energices con tu Espíritu Santo de tal manera que nosotros podamos entender lo que está en esta palabra, sino que podamos aplicarla y vivirla en nuestras vidas diarias. Mira que te lo rogamos en el dulce y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Déjame tomar un poco de agua. Yo no sé cuántos de ustedes han leído Robinson Crusoe. Esta es una de las novelas más hermosas que hay en la literatura universal. Esta novela cuenta la historia de un marino que después de naufragar llega a una isla abandonada. Este hombre tiene que pasar por diferentes vicisitudes hasta que de una manera casual, póngalo entre comillas, libera a un hombre que de una tribu de indios a quien le pone viernes, porque fue el día en que lo liberó. Pero uno de los pasajes más vívidos, jóvenes, si tú quieres leer una novela de aventuras y que sea a la vez edificante, lee Robinson Crusoe. Uno de los eventos o de las escenas más impresionantes de esta novela es cuando Robinson Crusoe cae enfermo con una terrible fiebre. Esta fiebre dura por largo tiempo y él está pensando que inclusive puede llegar la muerte. Era un hombre duro, acostumbrado al pecado, acostumbrado a vivir una vida lejos de Dios. Sin embargo, ahora se veía débil e indefenso ante una fiebre. Dice que a pesar de sus dolores y de su malestar, a pesar de que no tenía nadie que le pudiera dar siquiera un vaso de agua, este hombre toma fuerzas, va a una caja de las que pudo sacar del barco y toma una Biblia que había rescatado y abre la Biblia precisamente en el texto que estaremos enseñando en esta mañana. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Aquella noche Robinson Crusoe oró por primera vez en su vida y de ahí en adelante hubo esperanza en Dios que marcó en él un nacimiento espiritual. Yo sé que se han hecho muchas películas acerca de Robinson Crusoe y no se nos dice que esta es una novela espiritual. Esta es la novela de cómo un hombre encuentra a Dios en una isla abandonada. Dafoe, el autor de la novela, era un pastor presbiteriano y aunque él no se distinguió teológicamente como otros de su tiempo, sin embargo, este hombre tenía suficiente conocimiento religioso para describir vívidamente la experiencia de un hombre que está desesperado y que encuentra paz
arrojándose sobre su Dios. Como novelista, él tenía el ojo vivo para lo probable y pudo marcar con viveza una escena como esta para impresionar un corazón quebrantado. Mis amados hermanos, las palabras que estaremos exponiendo en esta mañana son palabras útiles para todos los que estén aquí presentes en esta mañana. Tal vez sea tu caso el de Robinson Crusoe, que te encuentras pasando por diferentes aflicciones y vicisitudes y ahora te encuentras como si estuvieras solo en una isla desierta, donde la fatiga por tus batallas espirituales, las dudas, las aflicciones, las angustias han llegado a tu alma y hoy no sabes cómo vas a salir de ellas. Si este es tu caso, mi amado hermano, este texto es para ti. Pero puede ser que tú no te encuentres así. Puede ser que tú te encuentres ahora mismo en el cenit de tu vida espiritual. Todas tus gracias, todos los dones que Dios te ha dado están floreciendo, estás creciendo en gracia, estás caminando la vida cristiana. Déjame decirte que un texto como este es para ti. Porque ahora puede ser que te encuentres como si estuvieras en las mismas puertas del cielo. No hay garantía de que siempre será así. Así que este texto tiene que ver para ti. Y puede ser que tú no te sientas familiarizado ni con un caso ni con el otro. Déjame decirte, mi amado hermano, mi amigo que estás aquí entre nosotros, comienza un nuevo año. Si has estado al tanto de lo que ha pasado en el mundo, si estás al tanto de lo que pasa en este país, tú puedes llegar a la conclusión de que este es un mundo que no sabemos a dónde va. Por lo menos nuestros ojos físicos no pueden verlo. Dios sí lo ve. Dios sí tiene decretado todas las cosas, pero nosotros no. Vivimos en un mundo donde no podemos controlar la mayoría de las cosas. Comienza un nuevo año y aflicciones, angustias y problemas pudieran venir a tu vida. ¿Y en dónde vas a encontrar un ancla segura, firme, en el que puedas estar y que no puedas ser movido por los vaivenes de la vida? Este texto es para ti. Así que, mi amigo y mi hermano, no hay nadie en este auditorium que se pueda escapar de la realidad de un texto como este. Invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. ¿Y qué es lo que yo quiero que quede en tu mente? ¿Cuál es la tesis de mi sermón? ¿A dónde yo te quiero llevar? ¿Qué es lo que quiero que se grabe en tu corazón? Que nuestro Dios, la persona de Dios, es un consuelo firme, seguro y eterno en medio de cualquier situación aflictiva. Voy a repetirlo. Nuestro Dios, la persona de Dios, es nuestro consuelo, seguro, firme y eterno, en medio de cualquier situación aflictiva. Y eso lo podemos ver por tres encabezados fundamentales. En primer lugar, lo podemos ver que nuestro Dios es nuestro consuelo en medio de cualquier situación, por el mandamiento que encontramos en este pasaje. Mira lo que dice en las primeras palabras del capítulo 50, Salmo 50, versículo 5. Invócame en el día de la angustia. Lo primero que nos dice el texto es que debemos invocar el nombre de Dios. La invocación es el acto, o ese término que en hebreo que se utilizó ahí, es el acto de llamar y clamar. Ahora bien, no es esta palabra que se usa y la manera en que se usó como cuando llamamos a un amigo que está en la acera de enfrente y le decimos, Paco, hola. No se está usando un término como ese.
Se está usando un término que debía referirse, que se usaba para aquel que pedía auxilio en caso de peligro. Era que, imagínate que estás en el medio del mar, una tormenta tremenda, solo te salva una tabla, estás sobre una tabla y viene un barco. Dime cómo vas a llamar a esa persona. Le vas a decir, fulano, mira, si quieres, no. ¡Hey! Amigo, aquí estoy, sálvame. Esa es la expresión que encontramos en este texto. No es simplemente un llamar, es aquel que reconoce su debilidad. Es ese que sabe que está perdido en el medio de un mar que le va a tragar. Y ve una fuente de auxilio, alguien que puede librarle en medio de tal situación. Invócame. Llámame, clámame. Ahora, ¿saben qué es lo interesante? Mis amados hermanos, este texto no es un hombre diciéndole a otro, hey, ¿tú tienes problemas? Ve y ora a Dios. No es eso lo que encontramos en este texto. Encontramos a Dios ordenándole a los suyos. ¿Te encuentras en una isla desierta? ¿Estás sufriendo aflicciones? ¿Hay angustia en tu corazón? ¿Hay tentaciones que te sobrepasan? ¿Hay debilidad? Invócame a mí, yo te lo mando, te ordeno a que me invoques. ¿Qué cosa? Mis amados hermanos, ¿por qué hay siempre temor en nuestro corazón? Si el Dios creador del cielo y de la tierra, que tiene control y dominio sobre todas las cosas, aquel que pudo dividir el mar rojo, aquel que ha creado las galaxias, aquel que te ha creado a ti y a mí, que vas al Niágara y te quedas con la boca abierta, viendo la estética, la hermosura de la construcción de Dios, ese que creó todas las cosas, te ordena que en momentos de angustia, tú le pidas a Él. Qué gran Dios tú y yo tenemos, mi hermano. Él nos ordena que en momentos así vayamos delante de Él en oración, porque es de eso de lo que habla el Salmo. El Salmo no nos promete una vida feliz y sin problemas. Donde si tú vienes a Cristo, aquí vemos a gente que nos dicen eso, todos tus problemas se van a resolver. No va a haber más enfermedad. De hecho, vas a ser rico y próspero. No hay eso. El texto presupone todo lo contrario. El texto presupone que vendrán asuntos difíciles a la vida del creyente, donde se sentirá angustiado. Mira el texto una vez más. Invócame en el día de la angustia. Presupone que habrán situaciones difíciles. Presupone que vendrán aflicciones a tu vida. Ahora puede ser que tú te veas joven, fuerte, vigoroso, y puede venir una bacteria a tu vida y dejarte como un vegetal. Eso te puede pasar, joven que tienes 15, 20, 25 años. ¿Y dónde nosotros podemos encontrar entonces un ancla? El texto presupone que vendrán aflicciones en nuestro Dios. Y ese Dios es el que nos manda a que oremos. Mira lo que dijo un santo del pasado. La oración es como el anillo de la reina Elizabeth I que dio al conde de Essex, ordenándolo que si se hallaba en alguna situación desesperada, se lo enviara y ella le socorrería. Dios manda a su pueblo que si se hallan perplejos le envíen este anillo. Invócame en el día de la angustia. Yo te libraré y tú me honrarás. Mi amado hermano, qué triste es ver a creyentes que tratan de resolver todos sus problemas por sus propios esfuerzos. Y eso les da orgullo. ¿Y a dónde los lleva eso generalmente? A vivir una vida pobre de oración, porque creen que pueden. Ellos necesitan tener todo bajo control. Bueno, precisamente Dios a algunos le enseñará que no puedes tener todo bajo control. Y hay personas que confían en sus propias fuerzas. O hay personas que
dependen siempre de otras personas como ellos, de hombres falibles como nosotros, que confían que, yo tengo un amigo, yo sé que aquí nadie tiene un amigo en el gobierno, por eso puedo usar la ilustración sin mucha preocupación. Yo tengo un amigo en el gobierno, si tengo alguna situación, bueno, que yo sepa, si tiene alguna situación, él me lo resuelve. Su fe, su confianza está en ese amigo del gobierno. Mi amado hermano, es un contexto como este, donde la Biblia nos enseña que es maldito el hombre que confía en el hombre. Miren lo que dice un santo del pasado sobre este texto. ¿A quién vas a pedir un pedazo de carne de venado a un guarda si tienes acceso libre a los rebaños del amo con solo indicar que lo deseas? No suspires por otros ayudadores. Confía solo en Dios. Confía plenamente en el uso de tales medios como los que Él prescribe y facilita. Dios es celoso, no admite rivales ni permite que tú, en este caso, pongas dos cuerdas en tu arco. El que hace todo en todos tiene que ser para ti el todo, del cual y por el cual y para el cual son todas las cosas. A Él sea la alabanza para siempre. Deja preguntarte una cosa, mi amigo. ¿Qué es Dios para ti? Dime, piensa, no quiero que me lo digas audible. Piensa, ¿qué es Dios para ti? ¿Sabes lo que nos manda Dios? A que Él sea el todo en todos. Si Él no es el todo para ti, tú estás en tinieblas todavía. Tu camino es hacia el infierno. Y no te lo estoy diciendo para asustarte. Prefiero hacerte un cuento de los hermanos Green a ver si resulta más. Te lo digo porque es la realidad. Dios es tu creador. Él te creó para Él. Y como decía Agustín, el hombre nunca llegará a tener paz hasta que haya a Cristo, quien es la paz. Mi amigo, tú te crees autosuficiente. Tú crees que puedes vivir una vida sola y apartada de Dios. Espérate, Joel. Espérate un momento, me dirás. Yo estoy aquí, yo vengo de vez en cuando y de cuando en vez. Ese es tu problema. Ese es precisamente tu problema. Que vienes de vez en cuando y de cuando en vez y piensas que hay que aplaudirte. Si Dios no es el todo para ti, Jesucristo dijo que el que no es conmigo, contra mí es. Y eso significa no darle unas cuantas horas, una vez cada mes o a la semana. Significa que tú, que has sido creado por Dios, vivas para la gloria de Dios por medio de la fe. Si tu fe no está total y completamente en Dios por medio de Jesucristo, tú, mi amigo, estás perdido. Tu camino es al infierno y no podrás presentarte delante de Dios diciéndole que venga un domingo al mes. La Biblia es clara que Dios debe ser amado con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. ¿Ese es el amor que tú tienes por Dios? Ese es el amor que tú tienes por Dios. Él no pide menos que eso. Que tú le ames a Él con toda el alma, con todo el corazón y dice un evangelista, con todas las fuerzas. ¿Es eso? Porque si no es eso, tú deberías invocar el nombre del Señor. Tal vez no como lo haríamos a nosotros, los que ya creímos que somos miserables pecadores, como tú. Solo que entendimos que en Dios y solo en Dios nosotros podemos encontrar lo que el hombre tanto anhela, porque hemos sido creados para Dios. Tú tienes que invocar el nombre de Dios. Tú tienes que venir rendido. Y tú tienes que pedirle a Dios que te salve por medio de Cristo. Tú tienes que creer. Y creer significa creer
Creer no significa algo de aquí, sino algo de aquí, algo de aquí y algo de todo el ser. Es aquel que pone en Dios toda su confianza en lo que Él ha dicho, en lo que Él ha hecho y en lo que Él es. Mi amado hermano, ¿y qué de ti? Mi amado hermano, ¿sabes que podemos orar y no orar? Hay creyentes que se sienten muy tranquilos porque oran mucho, cuando en realidad no están orando. Orar significa tener comunión con Dios. Orar habla de tener dependencia en Dios. Orar habla de orar por las cosas que tienen que ver con la voluntad de Dios. Y a veces somos demasiado egocéntricos en nuestras oraciones. Yo quiero que vayan conmigo a Santiago capítulo 4. Un texto muy conocido, pero no por conocido se entiende más. Tristemente, los textos más conocidos por la iglesia son los más desatendidos también. Santiago capítulo 4. Mira cómo Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, habla de gente que ora. ¿De dónde vienen las guerras? ¿Y de dónde vienen los pleitos entre vosotros? ¿No surge de sus mismas pasiones que combaten en sus miembros? Codician y no tienen. Matan y arden de envidia, pero no pueden obtener. Combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal para gastarlo en sus placeres. Mi amado hermano, si yo me acerco a ti y yo pudiera meterme, yo pudiera ponerme chiquito y pudiera ir a tu devocional, porque tú tienes devocional, ¿verdad? Tú te sientas, yo entiendo eso, que tú te sientas a leer tu Biblia y a orar, ¿verdad? Yo entiendo, yo esperaba un amén y todo el mundo, sí, no pasó, pero está bien. Porque tú lo tienes, yo sé que lo tienes. Si yo pudiera meterme ahí y oír las cosas por las que tú oras, ¿por qué cosas tú oras? ¿O cómo es el tono de tu oración? ¿Está a tono, valga la redundancia, con este invócame? ¿O tú vienes a exigirle a Dios porque las cosas no te han salido como tú crees que deben salir? El texto es claro, que nosotros no tenemos porque siempre pedimos pensando en nuestros placeres. Pensamos en nuestros placeres. Hermanos, Dios tiene cosas para su pueblo que están íntimamente ligadas a la oración. Y mis amados hermanos, yo no dije ninguna frase arminiana. Ustedes saben lo que yo creo y lo que yo pienso. Pero dice bien el texto que hay cosas que no tenemos por una sencilla razón. Porque no las pedimos. Y que cuando las pedimos mal. Mi amado hermano, tú estás orando ardientemente por tu alma. Tú estás invocando, tú estás clamando por tu propia alma. ¿No es eso de lo que nos dice el Señor Jesús cuando a sus discípulos les dice, velad y orad para que no entréis en tentación? El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El salmista en el Salmo 18:6 dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. ¿Viste la relación entre invocar y clamar? No es alguien que viene a exigir. No es alguien que viene a decretar y a declarar. Es alguien que viene a confesar. Es alguien que viene a invocar y a clamar. Él es el Señor, nosotros los siervos. Y dice el texto, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su santo templo y mi clamor llegó hasta los cielos. Nuestro Dios promete
que si tú invocas a Dios, Él escucha. Él escucha. Mi amigo, déjame decirte que la Biblia es muy clara cuando dice que Dios no oye a aquel que no hace su voluntad. Mi amigo, cuando tú estés en una situación de aflicción, cuando tú estés en una situación difícil, cuando tú veas a tus hijos enfermos, cuando tú veas situaciones difíciles, tú no tienes a quien clamar. ¿Sabes por qué tú no tienes a quien clamar? Porque tú eres enemigo de Dios. Dice Romanos capítulo 8 que el hombre natural es enemigo de Dios. No, como está diciendo, yo no soy enemigo de Dios. Mira, se puede ser enemigo de Dios de dos maneras, activa y pasivamente. Activas son aquellos que se oponen activamente, que tú lo ves haciendo marchas y demás. Pero eso puede ser por pasividad. Dios no es parte de mi vida. A lo mejor es solo una palabra que utilizas de vez en cuando, como un cubre faltas. ¡Ay Dios! Lo cual ya es un pecado muy grosero. El tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y que tú digas, ¡ay Dios! Como una... Esto es un paréntesis. ¡Ay Dios! Es un pecado muy grosero. Está contra el tercer mandamiento. Pero mi amigo, si tú no estás con Dios, de verdad, tú estás contra Dios. Y no tienes a quien pedir en momentos de aflicción. ¿Sabe cuál es la primera palabra de oración que tú deberías hacer? Tú deberías, fruto de haber entendido que tú eres un pecador, que vas camino al infierno y que en Jesucristo hay provisión para tu problema, tú deberías orar a Dios rindiendo tu alma ante el Salvador y creer en Jesucristo para la salvación de tus pecados. A menos que hagas eso, estás solo en este mundo, completamente solo. Ahora Dios se agrada que sus hijos oren a Él. Mira el texto una vez más. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su santo templo y mi clamor llegó hasta los cielos. Y mi hermano, ciertamente oramos a Dios con mayor intensidad cuando estamos bajo grandes problemas. Yo puedo, tal vez alguno peque de hipocresía cuando está bien y todo le marcha de maravilla y ore, puede pecar de hipocresía. Pero nadie que está sufriendo grandes aflicciones va a orar siendo un hipócrita. Su corazón va a arder, su voz, su ser va a demostrar que él confía y depende en aquel que gobierna y sustenta todo lo que existe. Miren lo que dice Spurgeon al respecto, de orar hipócritamente y de orar sinceramente. Una vida fácil engendra manadas de falsedades y apariencias, las que pronto se desvanecerían en presencia de pruebas reales. Hermano mío, Dios no nos ha prometido una vida en que no vengan situaciones difíciles a nuestra vida. Vendrán situaciones difíciles. Veremos hijos rebeldes. Veremos hijos rebeldes contra Dios. Vendrán aflicciones familiares. Hijos se enfermarán. Hijos morirán. Cónyuges morirán. Padres morirán. Esa es la vida. La vida consecuencia del pecado en el mundo. Y eso no lo podremos evitar. Lo que nos dará firmeza y estabilidad en nuestra vida es el mandamiento que Dios nos ha dado de invocarle en medio de la angustia. Así que el mandamiento nos enseña que nuestro Dios es una fuente de consuelo en medio de situaciones difíciles. Pero en segundo lugar, la promesa de nuestro texto también nos enseña que nuestro Dios es un consuelo estable, firme y eterno en medio de situaciones difíciles. Mira la promesa que hace Dios a los suyos. Invócame en el día de la angustia y yo te libraré.
La promesa que encontramos en este texto es la de liberación. Dios no, repito esto porque es importante, no nos promete a nadie que no vendrán tiempos difíciles y de angustias a nuestra vida. De hecho, si algo presupone el pasaje, es que vendrán esos momentos. Pero Él sí promete que si nosotros invocamos a Él en medio de la angustia, Él nos liberará. Es lo que nos dice también el Salmo 34 y 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Notaste una cosa? El texto no dice, Salmo 34 y 19, van a venir alguna situacioncita ahí, algunas cosas que se escapan. Dice, muchas son las aflicciones del justo. Muchas veces vamos a sufrir la misma cosa que sufren todas las personas por vivir en un mundo bajo la maldición del pecado. Sin embargo, otras las sufriremos por ser justos, por ser creyentes. De ahí que vengan muchas aflicciones a la vida del justo. Nuestra confianza está, mi hermano, que Dios ha prometido librarnos de todas ellas. Déjeme aclarar una cosa. Para nosotros librarnos, para nosotros la palabra librarnos puede sonar de una manera y lo que está queriendo decir es otra muy diferente. Para nosotros cuando leemos un texto como el que estamos estudiando esta mañana, invócame en el día de la angustia y yo te libraré. O este texto que acabamos de leer, muchas son las aflicciones del justo, pero Dios, Jehová te librará de todas ellas. La idea que puede venir a tu mente es que cuando invoquemos al Señor, como por arte de magia, vamos a usar esa expresión, desaparecieron todos los problemas. Pero ese puede no ser el sentido que nos trae Jehová. La idea puede ser que nos va a librar, pero no siempre de la manera en que nosotros entendemos que se va a librar. Puede ser y probablemente que muchas de las situaciones difíciles que vengan a nuestra vida, Dios las usará para nuestra santificación, para nuestro progreso en la gracia, y esa será nuestra liberación. Mi amado hermano, ¿qué es más duro, difícil, amargo, triste para la vida del creyente que sus propios pecados? Si Dios usa medios como la aflicción para santificar nuestra alma, para purificar nuestra alma, esa será la mejor liberación que nosotros obtendremos. Esta mañana en la escuela dominical se habló de José, de la providencia de Dios. Y nosotros vemos cómo Dios entretejió una maraña de pecados. O sea, Dios manejó la situación, para no meterme en complicaciones a esta hora, para cumplir sus propósitos, salvadores y santificadores. A ese José, jovencito, apenas tenía 17 años, le viene una profecía. Dios le dice que sus hermanos se iban a inclinar ante él. En su ingenuidad e imprudencia, este hombre viene y le cuenta a sus hermanos y aún a sus padres la historia. Aún Jacob tiene que decir, pero ven acá, muchachón. ¿De verdad que yo y tu madre nos vamos a inclinar ante ti? ¿Pero qué tú te piensas de la vida? Ciertamente ese sueño se cumpliría. Pero si Dios hubiera puesto a este sangaletón, así diría mi papá, a este muchachón, a gobernar a Egipto, tal y como él estaba manifestándose, lo que tendríamos sería un dictador. ¿Cómo trabajar y amoldar a un joven para que llegue a ser primer ministro de Egipto? Bien, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Tomaremos a sus hermanos para que lo pongan en una situación difícil, lo amenacen de muerte, lo lancen a un hoyo
seco. Le prometen que lo van a dejar morir. Luego surge una idea brillante. ¿De qué nos sirve la muerte de este muchachón? Para nada. Tomemos, ahí vienen los ismaelitas, vendámosle y saquemos ganancia del asunto. Lo toman y a este muchacho que va a ser primer ministro de Egipto, lo mantienen unos años de esclavo. Este muchacho iba a aprender a cómo manejar una granja. Él aprendería cómo manejar hombres, cómo liderarlos bajo la cabeza de, se me olvidó cómo se llamaba el general egipcio. Potifar, gracias. Aprendería bajo Potifar cómo liderar hombres, cómo guiar una casa. Luego, una señora, una tigresa, trataría de tomar al muchacho y él en fidelidad se negaría. Y entonces, ¿qué pasaría? ¿Cómo tomaríamos a este muchacho para que pase al siguiente nivel de liderazgo? Aprenda cómo guiar a una nación. Pues bien, lo pondremos en la cárcel. Allí tendría que trabajar con más personas. Tendría que trabajar con las personas de peor calaña. Tendría que manejar una cárcel, lo cual ayudaría a este hombre a no solo depender más de Dios. Él ganaría las habilidades para poder administrar un país. Y luego de años de entrenamiento, primer ministro de Egipto. ¿Sabe lo que pasa? Tú y yo queremos ser primer ministro de Egipto, sin pasar por los hermanos, por Potifar, por la cárcel. Nosotros queremos que nos pongan directo. Y eso, en un mundo real, no existe. Tú quieres ser primer ministro, por cierto, no estoy invitando a nadie a irse a Egipto ni a ser primer ministro. Entienden que es una metáfora, ¿verdad? ¿Tú quieres ser primer ministro? Tú tienes que estar dispuesto a que tus hermanos te engañen, a que te vayas de esclavo, a que sufras la cárcel, porque son los medios que Dios traerá para hacerte bien a tu alma. Muchas veces, y ustedes, sobre todo los que son miembros de esta iglesia, saben por las cosas que hemos pasado. Y mis hermanos, ha sido una clase difícil, pero ha sido una buena clase. Hemos aprendido tanto que no tengo palabras de cómo decirle. Y han sido noches de llorar y de lamentarnos también por las cosas que no hicimos bien. Pero ha sido un tiempo bueno para ver la mano del Señor, auxiliándonos a cada instante. Y yo no voy a llegar a ser primer ministro de Egipto. Yo lo único que quiero es que Dios corte todo aquello que sobra, todo aquello que no es agradable a Él. Dice Spurgeon: ten por seguro que no perecerás. Serás librado y por tanto lo serás antes de que mueras de desesperación. Él te librará en el mejor tiempo posible. El Señor siempre ha sido puntual. Nunca has tenido que esperarle. Tú le has hecho esperar demasiado, pero Él está dispuesto al instante. Él jamás deja a sus siervos esperando ni siquiera un solo tic del reloj más allá del momento señalado. Adecuada y sabiamente te libraré. Implica que sus tardanzas no serán muy prolongadas, para que el espíritu del hombre no desmaye debido a la esperanza diferida. El Señor cabalga sobre alas del viento cuando viene al rescate de aquellos a quien Él busca. Mis amados hermanos, cuánta confianza merece aquel que puede librarnos poderosa y rápidamente. Otra cosa que podemos atender del texto es que es incondicional. Llega a cada uno de aquellos que son parte de su pueblo. Las palabras a las que dirige este salmo eran para el pueblo de Dios. Eran personas rebeldes. Versículos antes, Dios tiene que decirles: yo no aceptaré vuestras ofrendas. Estos hombres y mujeres, aunque eran parte del pueblo de Dios, tenían un concepto muy humano acerca de Dios. Dios mismo tiene que decirles:
Tú pensabas que yo era como tú y yo he callado. Y ese es el grupo de hombres y mujeres imperfectos a quienes Dios les está enviando esta palabra. Invócame en el día de la angustia y yo te libraré. Mi amado hermano, puede ser que ahora mismo tu vida cristiana está de mal en peor. Puede ser que tú no estés caminando espiritualmente como debieras. Puede ser que estés dando pasos lentos o apenas imperceptibles a tus ojos y de aquellos que te rodean. Déjame decirte que el Dios de toda gracia, el Dios de toda esperanza que te salvó el día que te arrepentiste y creíste, sigue estando disponible para ti. Y Él puede librarte y ayudarte contra esas tentaciones que te están molestando. Él te dice a ti hoy, invócame en el día de la angustia y yo te libraré. Mi amigo, mi hermano, qué bueno es saber que no hay tentación grande que Dios no pueda quitar. Que no hay pecado tan fuerte que no pueda librarnos. Que no hay aflicción, no importa cuál sea, que Dios no esté allí controlándonos, haciéndonos bien y estando presente en medio de esas aflicciones. ¿Qué clase de Dios tú y yo tenemos? Amado, qué bueno es saber que Dios tiene todo cuanto ocurre bajo control. Mi hermano Daniel esta mañana tenía misericordia de nosotros y nos decía, mira, yo sé que esto es difícil de entender. Él estaba siendo paciente con nosotros. Déjame decirte que esto no es difícil de entender. Esto es difícil de creer, pero de entender no es muy difícil. Aquel que crea todas las cosas tiene que gobernarlas. Tiene que gobernarlas. Y qué bueno saber que mañana puede venir cualquier situación, la peor de las situaciones. Mi Dios está en control. Yo sé que hay mucha gente que dice que Dios está en control y lo que está pensando adentro es, espero que haga un buen trabajo. Ya, ustedes no han oído esos creyentes que dicen eso, pero lo que tú le notas es que yo espero que la cosa mejore, que él tome el otro curso. Mi hermano, Dios está en control. Y Dios sí sabe lo que le está haciendo. Aun cuando yo lo veo todo negro, pero Dios lo ve transparente como el día. Y Él sabe el final de la historia. Y a donde Él te quiere llevar y a donde Él me quiere llevar. Ahora hay una última razón, y ya yo estoy terminando. No solo Dios es nuestra fuente de consuelo en cualquier situación por el mandamiento, por la promesa, sino también por el resultado cuando Dios aplica esa promesa. Mira el versículo una vez más. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Aquí encontramos una especie de convenio que Dios establece con su pueblo. En medio de la aflicción, en medio de la angustia, lo que debía hacer su pueblo es invocarle, Él les libraría y como consecuencia de eso, ellos glorificarían su nombre. El resultado de la liberación obrada en el pueblo es que honrarían a Dios. Esa palabra honra se utiliza unas 114 veces para referirse al hecho de dar honra, honor y gloria con nuestros labios. Esta palabra es un adjetivo y habla literalmente de algo que es muy pesado. Así que la honra no significa solo algo que nosotros expresamos, sino algo que sentimos. Literalmente, esa palabra en hebreo significa algo pesado. La idea es de darle importancia, renombre y relevancia a Dios. No es simplemente que nosotros vamos a adorarle, lo cual implica el texto, sino que nosotros vamos a darle a Dios la centralidad de nuestras vidas. De ahí que el término exprese la reverencia
que el pueblo de Dios le va a dar a Dios. Esa palabra aparece en Génesis 31:1 y dice lo siguiente, y cito: y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decía: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro y de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Aquí se utiliza exactamente la misma palabra. Mi amado hermano, cuando el creyente invoca a Dios en medio de la angustia y Dios le libera, sea que le quita esa aflicción que está viniendo a su vida, o que Dios utilice esa aflicción para santificar, ablandar a ese creyente, lo que vendrá como consecuencia es alguien que aprende reverencia ante Dios. Déjeme decirle que los momentos de dificultad pueden traer uno de dos cambios en la vida de una persona. Generalmente, si eres creyente, las aflicciones te van a ablandar. Te van a ablandar para con tus hermanos, te van a ablandar para con Dios. Significa que tú vas a ser dócil, tú vas a ser humilde, vas a vivir una vida reverente ante Dios. Pero hay un grupo de personas que las aflicciones lo ponen duro con los demás, lo ponen duro contra Dios, lo ponen duro contra la vida. Mi amado hermano, las aflicciones evidencian lo que hay en realidad en nuestro corazón. Hay gente que dicen que aman a Dios hasta que viene la aflicción. Eso no es lo que vemos en la historia de Job. Aquí Dios nos abre la ventana para que veamos, es una de las pocas imágenes que hay en la Biblia de qué es lo que pasa en la corte de los cielos. Y vemos a Dios recibiendo a su corte real. Y vemos a Satanás, vemos a Dios diciéndole a los hijos de Dios, los ángeles, diciéndole: ¿han visto a Job? ¿Cómo es un hombre recto y temeroso de mí? Y Satanás dice: ¿sabes por qué tú dices eso? Porque tú le has dado muchas bendiciones. Tú lo has tratado demasiado bien. Él te ama por las cosas que tú le has comprado. Tú lo has comprado con bienes y Él te ama. ¿Entienden aquí cómo Satanás es demasiado astuto? ¿Recuerdan ustedes la tentación de Adán y Eva? Lo que Satanás le dijo. Satanás le dijo: Dios te ha dado demasiado poco. Una mentira. Tenían todo el Edén, pero él le dice: Dios no te ha dado todo lo que tú mereces. Hay un árbol que Él no te deja tocar o que no te deja comer. No te ha dado todo lo que tú mereces. Y ahora con Job, Satanás le dice a Dios: tú le has dado todo lo que Él tiene. ¿Ven cómo Él maneja las perspectivas? Y Dios le dijo a Satanás: quítale todo cuanto tú tienes, para que tú veas que cuando yo obro salvíficamente en alguien, esa persona me ama a pesar de lo que tenga y de lo que no tenga. Quítaselo. ¿Sabe, mi hermano amado, mi amigo? Las aflicciones evidencian lo que hay en el corazón. Si viene aflicciones a tu alma y te quitan todo cuanto tú tienes, aquello que más tú amas, el hombre piadoso, la mujer que ama a Dios, seguirá aferrado a Dios, seguirá amarrado a Dios, amará más a Dios por cuanto él conoce o ella conoce a ese Dios. Pero si tu corazón se endurece para con Dios, eso evidencia lo que hay en Él. Mi amado hermano, nosotros no sabemos lo que ha de acontecer en el año 2020. Nosotros esperamos cosas grandes. Esperamos cosas grandes como iglesia, esperamos cosas grandes como personas. Y yo no te estoy diciendo que sea malo tener aspiraciones.
Lo cierto es que vivimos en un mundo incierto y que no sabemos lo que será del mañana. Nosotros no sabemos qué será de la historia. Nosotros sabemos en las manos de quién está nuestra historia. En las manos de Dios. Quiera Dios que cuando vengan momentos de aflicción, cuando vengan momentos difíciles en el año 2020, pueda venir a tu mente este texto. Invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Vamos a orar. Señor, nosotros no sabemos qué nos deparará el mañana. Nosotros no sabemos qué nos ocurrirá. Nosotros sabemos que tú sabes lo que vendrá y que tú nos amas y que tú eres un Dios bueno y misericordioso y que Dios, tú haces todas las cosas para tu gloria y para el bien de aquellos que te aman. Nosotros no solo confesamos, nosotros proclamamos lo que enseña tu palabra. Que todo cuanto viene a la vida de tus hijos, tú lo haces para bien, para que tu propósito conforme a ellos se logre. Señor, tú tienes un propósito para con cada uno de nosotros. Tú tienes un propósito para con esta iglesia. Señor, úsanos en este 2020 que ha de comenzar para lo que tú quieras. Nosotros somos tus siervos, nosotros somos tus esclavos. Haz con nosotros como a ti te place, para tu gloria. En el nombre de Cristo oramos. Amén.